No es que Dios no quiera darte prosperidad. Es que nadie te dio el mapa que Él ya escribió. Llevas años trabajando, orando, esforzándote, y el dinero llega, pero no permanece. Eso no es mala suerte. Es la ausencia de una ley. El problema no es tu fe, no es tu honestidad. Es que has estado operando sin conocer los 8 códigos que Dios mismo entregó al hombre más rico que jamás existió. Salomón. Hermano, escucha esto con atención. Dios se le apareció en sueños y le dijo: pide lo que quieras. Salomón no pidió riqueza, pidió sabiduría. Y Dios le dio también lo que no pidió: las riquezas y la gloria. Ese detalle lo cambia todo. La prosperidad de Salomón no fue el objetivo, fue la consecuencia. Esos 8 códigos están escritos en Proverbios, en Eclesiastés, en los Reyes. Tú tienes ese libro en casa. Nadie te enseñó a leerlo como lo que es: un mapa de construcción de riqueza con fundamento sobrenatural. Yo también estuve en el fondo. Perdí el negocio, la casa, la dignidad. Y fue en ese fondo donde encontré este libro de una manera que nadie me había mostrado jamás. Hoy vamos a abrir los 8 códigos juntos, uno por uno. Pero presta atención a esto. El 8º es el único que hace funcionar a los otros 7. Si sales de este vídeo antes de llegar ahí, vas a tener 7 técnicas vacías en las manos. Quédate hasta el final. Hay un hombre en Medellín que llevaba 12 años asistiendo a misa, diezmando, rezando el rosario cada noche. Y su negocio nunca despegaba. El dinero llegaba y desaparecía. Igual que el tuyo, quizás. Alma en camino, esto tiene una causa. Y hoy la vamos a nombrar. Escribe ahora en los comentarios la palabra códigos. Si sientes que el dinero nunca permanece en tus manos, sin importar cuánto ganes. Rodrigo entró a la ferretería ese martes por la mañana con la misma sensación de siempre. El olor a metal. El polvo acumulado en los estantes del fondo. Las cajas apiladas sin orden junto a la puerta trasera. El sonido de la calle entrando por la persiana medio bajada. Todo igual. Todo familiar. Y sin embargo, las cuentas no cuadraban. Otra vez. Me miró desde detrás del mostrador y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: yo hago lo que puedo. Dios ya sabe cómo estoy. Si Él quiere bendecirme, me va a bendecir. Y si no, pues no es para mí. Hermano, esa frase sola, es la frase que más he escuchado en boca de personas de fe que viven en escasez. Y lo digo sin juicio, porque yo también la pronuncié. Con otras palabras, pero con la misma rendición equivocada. La rendición que parece humildad, pero en realidad es abandono. Hay una diferencia que muy pocos ven. Una diferencia entre confiar en Dios y delegar en Dios lo que Él te pidió administrar a ti. Rodrigo no era un hombre sin fe. Era un hombre con fe mal anclada. Oraba sobre sus finanzas, pero nunca las miraba. Pedía bendición sobre el negocio, pero no sabía cuánto le costaba cada proveedor. No sabía cuánto inventario tenía muerto en los estantes. No sabía con exactitud cuánto dinero entraba ni cuánto salía cada semana. Quizás tú tampoco lo sabes ahora mismo. No porque seas descuidado. No porque no te importe. Sino porque nadie te enseñó que supervisar tus recursos es un acto espiritual. Que mirar con honestidad lo que tienes no es desconfianza en Dios. Es obediencia a la primera ley que Salomón recibió y aplicó durante toda su vida. Presta mucha atención a lo que viene ahora. El primer código de Salomón no es una técnica financiera. Es una ley espiritual que gobierna el dinero. Se llama mayordomía. Y está escrita en Proverbios 27-23 con una claridad que corta si lo lees despacio. Dice así: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Mira con cuidado por tus rebaños. Salomón no está hablando de ovejas. Está hablando de todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Tu negocio,
tu salario, tu dinero, tus deudas, tu inventario, tus activos. Todo eso es tu rebaño. Y la pregunta que Salomón te hace hoy es una sola. ¿Lo estás mirando? ¿O estás orando sobre algo que no te has detenido a conocer? Cuando Dios se le apareció a Salomón en sueños y le dijo, pide lo que quieras, Salomón no pidió riqueza. Pidió sabiduría para gobernar. Y Dios le respondió con las riquezas y la gloria, porque la sabiduría que Salomón pidió incluía esto: la capacidad de ver con claridad lo que estaba en sus manos, el ojo puesto sobre cada recurso, la supervisión activa como virtud espiritual, no como desconfianza. Salomón prosperó porque no miró para otro lado, porque conocía el estado de su rebaño en todo momento. Y eso, hermano, también es adoración. Yo también estuve ahí. En el fondo. Sin salida. Cuando perdí todo, pensé que Dios se había olvidado de mí. Años después entendí que yo me había olvidado de mis ovejas. Oraba con sinceridad. Pero no miraba. Y lo que no miras, no puedes administrar. Y lo que no administras, Dios no puede multiplicar. Nadie te enseñó esto, porque no querían que lo supieras. Hermana, escucha esto con atención. La mayordomía no es contabilidad, no es una planilla de Excel, no es un curso de finanzas personales. Es rendición de cuentas ante Dios sobre lo que Él te confió. Es presentarte ante el Señor y decirle, voy a mirar con honestidad lo que pusiste en mis manos. Ese es el primer acto de sabiduría que Salomón te pide. Alma en camino, aquí está el primer paso concreto. Durante los próximos 7 días, vas a hacer una sola cosa. Vas a registrar cada peso que entra y cada peso que sale de tus manos. No para juzgarte, no para angustiarte, solo para mirar. Porque no puedes administrar lo que no conoces, y no puedes recibir más de lo que no sabes supervisar. El mayordomo fiel no es el que tiene más, es el que conoce con exactitud lo que le fue confiado. Escribe ahora en los comentarios la palabra mayordomía. Si oras pero no miras, si confías en Dios pero no llevas cuenta de lo que Él puso en tus manos, si el dinero llega y desaparece y no entiendes por qué, esa palabra es tu primera declaración. No es una respuesta de encuesta. Es el primer gesto de un alma que decide dejar de mirar para otro lado. Hay una ley espiritual que gobierna el dinero. Y esta es la primera puerta. Pero hermano, hay un segundo código. Y si el primero te sorprendió, el segundo te va a incomodar. Porque el segundo no tiene que ver con lo que no sabes administrar. Tiene que ver con lo que pronuncias cada día sin darte cuenta. Con las palabras que llevas años diciendo sobre tu dinero. Con las frases que escuchaste en tu infancia y que siguen operando en tu economía como una ley que nunca te pidió permiso para quedarse. Salomón lo codificó en Proverbios 18. Y hay un versículo que los predicadores nunca te leen completo. Lo cortan justo antes de la parte que los incomoda. Cuando lo escuches entero, vas a entender por qué hay un techo invisible sobre tu prosperidad que la oración sola no puede romper. Quédate. Lo que viene ahora es lo que nadie en tu iglesia te ha dicho todavía. Volví a la ferretería 3 semanas después. Rodrigo estaba detrás del mostrador. La misma persiana. El mismo olor a metal. Pero algo había cambiado en su postura. Tenía una libreta abierta sobre el vidrio. Estaba escribiendo. Le pregunté cómo iba. Me dijo que ya sabía a dónde se iba el dinero. Que había encontrado 3 fugas que nunca había visto. Que sentía, por primera vez en años, que tenía el control de algo. Luego le hice una pregunta que no esperaba. Le dije, Rodrigo, de lo que entra cada semana, ¿cuánto das? Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Me dijo, ¿dar? Hermano, yo apenas estoy cuadrando. No me alcanza ni para mí. ¿Cómo voy a dar? No respondí todavía. Él siguió. Me dijo que eso era fácil decirlo cuando uno tenía de sobra. Que los que predicaban la generosidad
No sabían lo que era levantarse sin saber si el negocio iba a cerrar ese mes. Que había intentado dar más cuando podía, y el dinero igual se había ido. Que la lógica simple decía, primero acumula, primero llena, después da. Hermano, escucha esto. Esa lógica parece sensata, parece responsable, parece adulta, pero es exactamente la lógica que mantiene a millones de personas en el mismo ciclo durante décadas. No porque sean desobedientes, no porque sean malas personas, sino porque nadie les enseñó que la ley espiritual opera exactamente al revés de la lógica del mundo. Escuché todo lo que Rodrigo dijo. No lo interrumpí. Porque la resistencia que él me daba era real, honesta, válida desde la perspectiva del miedo. Y el miedo merece ser escuchado antes de ser respondido. Si interrumpes la resistencia, pierdes a la persona. Cuando Rodrigo terminó, le pregunté si conocía Eclesiastés 11. Me dijo que no lo había leído nunca. Lo abrí. Le leí el versículo 1. Dice así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y luego el versículo 2. Da una parte a 7, y a una 8, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra. Rodrigo guardó silencio. Le dije: esto no lo escribió un pastor de prosperidad. Lo escribió Salomón, el hombre más rico de su generación. Y Salomón no decía esto porque le sobraba. Lo decía porque entendía una ley que la mayoría de la gente no ve. Presta mucha atención a lo que viene ahora. El segundo código de Salomón no es generosidad sentimental. Es siembra estratégica. Hay una ley espiritual que gobierna el dinero. Y esa ley dice que la provisión no se acumula en el bolsillo cerrado. Se multiplica en el movimiento, en la apertura, en la siembra deliberada sobre aguas que todavía no ves. Echa tu pan sobre las aguas. No cuando tengas suficiente. No cuando las condiciones sean perfectas. No cuando termines de acumular. Ahora, con lo que tienes. Porque la ley no espera a que estés listo. La ley opera cuando obedeces. Da una parte a 7 y a una 8. Salomón está codificando la diversificación como virtud espiritual. No pongas toda tu confianza en un solo canal. No esperes que todo te llegue por una sola puerta. Siembra en 7 lugares, siembra en 8, porque no sabes cuál va a florecer. Y el que siembra en uno solo, cuando ese uno falla, se queda con las manos vacías y el corazón cerrado. Nadie te enseñó esto. Porque no querían que lo supieras. La Biblia lo dice claramente. Pero nadie te lo leyó así. La siembra no es solo dinero. Es tiempo, es conocimiento, es relación, es presencia. Es el trozo de pan que le das al vecino cuando tú también tienes hambre. Esa siembra entra en una ley que está por encima de la economía humana. Y esa ley siempre devuelve. Rodrigo me escuchó. Luego bajó la vista a la libreta. Pasó unos segundos en silencio. Y entonces dijo, en voz muy baja, sin levantar los ojos: nunca lo había pensado así. Nada más. Esa frase en voz baja. Con la cabeza inclinada sobre la libreta. Eso es lo que se parece la apertura en un hombre que lleva años defendiéndose. No es un llanto. No es una declaración. Es un silencio que cambia de temperatura. Yo también estuve ahí. En el fondo. Sin salida. Cuando empecé a reconstruirme después de perderlo todo, el primer impulso que tuve fue el de Rodrigo. Primero lleno. Después doy. Pero una noche, con poco más que nada en las manos, sembré lo único que tenía. Lo que vino después no fue inmediato. No fue mágico. Pero fue real. Y fue suficiente para entender que la ley existe. Y que funciona. Alma en camino, escribe ahora en los comentarios la palabra siembra. Si alguna vez dijiste, cuando me sobre, doy. Si llevas años esperando el momento perfecto para abrir las manos. Si sientes que el miedo te ha tenido sembrando en tierra seca porque no te atrevías a echar el pan sobre las aguas.
Esa palabra es tu segunda declaración. Más pesada que la primera. Porque la mayordomía te pide mirar. La siembra te pide soltar. Y soltar, hermano, cuesta más que mirar. Ahora bien, hay un tercer código. Y si el primero te pidió que miraras, y el segundo te pidió que soltaras, el tercero va a pedirte algo que ninguno de los dos anteriores te preparó para escuchar. Tiene que ver con la lengua, con lo que llevas años pronunciando sobre tus finanzas, con las palabras que aprendiste en tu casa, en tu infancia, alrededor de una mesa donde el dinero siempre faltaba. Palabras que hoy siguen operando en tu economía como una ley invisible que nunca te pidió permiso para quedarse. Salomón lo codificó en Proverbios 18. Y hay un versículo que los predicadores siempre cortan por la mitad. Siempre te dan la primera parte, nunca la segunda. Porque la segunda incomoda. Porque la segunda hace responsable al que habla. Cuando lo escuches completo, hermano, vas a entender por qué hay un techo sobre tu prosperidad que la oración sola no puede romper. Quédate. Lo que viene es lo más difícil de escuchar y lo más poderoso de aplicar. Volví a la ferretería 6 semanas después. Esta vez me quedé en la entrada. Rodrigo estaba atendiendo a un cliente. Un hombre mayor con una lista en la mano. Preguntaba por tuberías de cobre de alta resistencia. Y escuché a Rodrigo decirle, con total naturalidad, «Eso no lo manejamos. Nunca nos ha alcanzado para surtir materiales de esa gama. Somos una ferretería pequeña». El cliente asintió y se fue. Rodrigo ni lo notó. Pero yo sí. Me acerqué al mostrador. Le dije, «Rodrigo, acabas de decirle a un cliente que nunca te va a alcanzar. ¿Escuchaste lo que dijiste?» Me miró sin entender. Me dijo que solo era una explicación. Que era la verdad. Que no iba a mentirle al cliente sobre lo que tenía y lo que no tenía. Hermana, hermano, la Biblia lo dice claramente. Pero nadie te lo leyó así. Proverbios 18:21 tiene 2 mitades. La primera te la han leído siempre. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Eso todos lo conocen. Pero la segunda mitad es la que los predicadores cortan. La que los incomoda. La que hace responsable al que habla. Dice así. Y el que la ama comerá de sus frutos. El que la ama. No el que la usa por accidente. El que la repite. El que la ha convertido en su descripción del mundo. El que lleva años diciendo que nunca le alcanza, que es gente pequeña, que en su familia siempre ha sido así. Ese come el fruto de esas palabras. Cada día. Sin darse cuenta. Rodrigo me escuchó. Luego dijo, con algo de firmeza. Pero es la verdad. No tengo capital para surtir eso. No soy rico. ¿Qué quieres que diga? No respondí todavía. Esperé. Y entonces le hice la pregunta que había estado guardando desde que entré. Le dije, Rodrigo, todo lo que has aplicado estas semanas, la libreta, el registro, la siembra, ¿para quién lo estás haciendo? Me miró como si la respuesta fuera obvia. Me dijo, para mi familia, para que el negocio salga adelante, para que el dinero alcance. Y luego, más despacio, sin que nadie se lo pidiera, dijo, pero la verdad es que uso a Dios para que me ayude con todo esto. No sé si eso es diferente. No es diferente, es exactamente diferente. Y en ese momento, los dos lo sabíamos. Rodrigo bajó la vista. La libreta seguía abierta sobre el mostrador. Detrás de él, colgada en la pared, había una pequeña estampa del Sagrado Corazón. Descolorida. La había visto en las 2 visitas anteriores, pero nunca había dicho nada de ella. Rodrigo la miró fijo durante varios segundos. Y luego, en voz muy baja, sin dirigirse a mí sino a ella, dijo, Señor, yo te he estado usando. Perdóname. Nada más. Eso fue todo. Alma en camino, eso fue el 8º código. El temor del Señor como fundamento. No el miedo que paraliza. La reverencia que rinde.
El reconocimiento de que Dios no es el medio para tu prosperidad. Él es el Señor a quien sirves. Y cuando lo pones en ese lugar, los 7 códigos anteriores dejan de ser técnicas y se convierten en canales de gracia sobrenatural. Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No el resultado, el principio, el punto de partida. La única puerta de entrada que hace que todo lo demás funcione como ley espiritual y no como método humano. Salomón no comenzó a prosperar cuando pidió riqueza. Comenzó a prosperar el día que reconoció que sin Dios no era nadie. Esa rendición fue la apertura del cielo sobre su economía. Y desde esa apertura, los códigos funcionaron. Rodrigo hizo lo mismo ese día. 3 meses después, me llamó. Me dijo que había encontrado un proveedor nuevo que le permitía surtir materiales de mayor valor sin necesidad de capital anticipado. Que había cerrado una cuenta con una constructora del barrio que nunca había buscado porque nunca había creído que era para él. Que había saldado la deuda más vieja que tenía. La que llevaba 3 años sin tocar. No en 1 año, en 3 meses. No fue el método, fue el fundamento. Nadie te enseñó esto, porque no querían que lo supieras. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Para. Lo que sigue no es sugerencia, es convocación. Toma una libreta. Esta noche. No mañana, esta noche. Escribe en la primera página estas palabras. Todo lo que tengo vino de Dios, y a Dios pertenece. Yo soy el mayordomo, no el dueño. Eso es lo primero. Durante los próximos 7 días, registra cada peso que entra y cada peso que sale de tus manos. Sin juzgar. Sin cambiar nada todavía. Solo mira. Porque no puedes administrar lo que no conoces. Y Dios no puede multiplicar lo que tú no estás dispuesto a supervisar. Eso es lo segundo. Examina las palabras que llevas años pronunciando sobre tu dinero. Las frases que aprendiste en tu casa. Las que repites sin pensar. Sustitúyelas, una por lo que Dios ya declaró sobre tu vida. La lengua pronuncia estructura. Cuida lo que amas, repetir. Eso es lo tercero. Y luego rinde. No como derrota, como adoración. Pon a Dios en el centro de tu economía, no como instrumento de tu plan, sino como el Señor de todo lo que eres y todo lo que tienes. Desde ahí, los 8 códigos no son técnica, son flujo. Hay una ley espiritual que gobierna el dinero. Y esta es la raíz de todo. Yo sé lo que es el fondo. Recuerdo una noche específica. Estaba sentado en el piso de un cuarto prestado. Tenía una bolsa de plástico al lado, con lo que quedaba de mi vida después de que el negocio cayó. Las llaves de la casa ya no eran mías. El teléfono apagado porque no podía pagar la línea. Tenía frío en las manos, aunque afuera no hacía frío. Y en ese piso, por primera vez en muchos años, no pedí. Solo me rendí. Le dije a Dios que era suyo. Sin condiciones. Sin negociación. Sin lista de lo que me debía. Desde esa noche, los 8 códigos comenzaron a funcionar en mi vida. No como magia. Como ley. Ora conmigo ahora. En voz alta. La lengua importa. Salomón nos acaba de recordar por qué. Señor, nos presentamos ante ti como mayordomos, no como dueños. Todo lo que tenemos vino de ti, y a ti pertenece. Hoy elegimos mirarlo con honestidad y administrarlo con la sabiduría que solo tú puedes dar. Rompemos con las palabras de escasez que hemos pronunciado por años sobre nuestras finanzas. Rompemos con la costumbre de usarte como herramienta de nuestros planes. Rompemos con la ignorancia que nos ha tenido operando sin los códigos que tú mismo dejaste escritos en tu palabra. Tú eres nuestra única fuente. No el trabajo, no la economía, no la suerte. Solo tú. Y pedimos la sabiduría que pidió Salomón. No para acumular, sino para administrar con fidelidad lo que tú provees, sembrar donde tú diriges,
y hablar lo que tú ya has declarado sobre nuestra vida. Abrimos las manos ahora. Abrimos el corazón. Y recibimos. No como mérito. Como hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe ahora en los comentarios la palabra fundamento. Si hoy entendiste que el octavo código es el que hace funcionar a los otros 7. Si reconociste que has estado aplicando métodos sin el fundamento que los activa. Si en este momento tomaste la decisión de poner a Dios en el centro de tu economía como Señor, no como herramienta. Esa palabra es tu pacto. No tiene vuelta atrás. Lo que el dinero no puede comprar, el alma ya posee. Pero lo que Dios prometió, también es tuyo.